día de hoy vamos a dar inicio al desarrollo de la programación del área de Ciencias Sociales. Quien les habla es el profesor Pedro Tasay Coyataco del Colegio Adabayo. Antes de empezar con el desarrollo, vamos a mencionar lo que viene sucediendo, porque Chincha, el departamento de Ica, el Perú, no es ajeno a la problemática socioambiental, como es el problema del coronavirus, que tantos daños viene afectando a la humanidad. Por ello es necesario tener en cuenta el lavado de manos por espacio de 20 segundos. Vamos a desarrollar el día de hoy la primera sesión de aprendizaje. Esta primera sesión de aprendizaje se va a llamar la historia. La historia. Mucho hablamos acerca de la historia, mucho decimos en cuanto a la historia, pero ¿qué tanto sabemos en cuanto a lo que es historia? ¿Qué tanto conocemos lo que significa lo que es la historia? Muy bien. Para ello, primero vamos a hablar acerca del concepto de historia. La historia es una ciencia social que estudia, que analiza, que critica los sucesos más importantes de la humanidad. Cuando hablamos acerca de la historia, tiene un fin, y ese fin es ayudar a la población en el presente y su proyección hacia el futuro. Luego vamos a hablar acerca de los caracteres de la historia. Caracteres de la historia. Cuando hablamos acerca de los caracteres de la historia, vamos a encontrar 5 caracteres. El primero de ellos lo vamos a llamar ciencia social. Pero ¿qué cosa es este primer carácter entonces? La ciencia social no es otra cosa que está referida a los hechos, a los sucesos, acontecimientos que realizan los seres humanos como integrante de una comunidad. Luego vamos a encontrar que la historia es selectiva. Eso lo que menciona entonces que la historia ahora se encarga de seleccionar los hechos, los sucesos, los acontecimientos más importantes. Luego vamos a encontrar que la historia es perspectiva. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Esto nos indica entonces que la historia ahora, luego de haber estudiado los hechos, luego de haber analizado los hechos, luego de haber criticado los hechos, nos lo va a presentar en el presente y lo va a proyectar hacia el futuro. ¿Con qué finalidad? De no volver a cometer los errores del pasado. Irreversible. Es otra de las características importantes. Cuando hablamos que la historia es irreversible, es porque los hechos, los sucesos, acontecimientos no se pueden volver a repetir bajo las mismas circunstancias y bajo las mismas modalidades. Temperoespacial. Es otra de las características que normalmente en la historia se le conoce como el relativismo de la historia. Eso nos menciona que los hechos, los sucesos, acontecimientos deben ser estudiados en su espacio y en su tiempo. Siguiente punto, evolución. Y cuando hablamos acerca de la evolución de la historia,
Acá vamos a mencionar que la historia ha pasado por 3 periodos. Primero, el periodo narrativo. Segundo, es el periodo pragmático. Y el tercero es el periodo evolutivo, también llamado el periodo genético. Periodo narrativo. ¿De qué se encarga el periodo narrativo? Corresponde a los momentos iniciales en la cual aparece la historia. Pero en este primer periodo, la historia se confunde de manera frecuente con los cuentos, con los mitos, con las leyendas. Periodo pragmático o didáctico. Durante este periodo, a la historia se le asigna un gran contenido y valor educativo. El periodo evolutivo genético ya corresponde a los momentos actuales del proceso evolutivo de la historia. Y vamos a encontrar que acá se le da mayor participación a la población. Luego vamos a hablar acerca de la fuente de la historia. Mucho se habla acerca del proceso de la historia. Mucho se habla acerca de la fuente de la historia. Pero ¿qué cosas son las fuentes de la historia? Son diversos elementos que nos permiten investigar, interpretar hechos del pasado. Y por acá vamos a encontrar varias fuentes de la historia. La primera lo vamos a llamar fuentes escritas. La segunda lo vamos a llamar fuentes materiales. Fuentes escritas, fuentes materiales, fuentes orales, fuentes audiovisuales. Muy bien. Las fuentes escritas vienen a ser los diversos documentos dejados por los seres humanos. Por ejemplo, cartas, libros, inscripciones. Fuentes materiales, llamadas también monumentales, y están representadas por los restos de arquitecturas, restos de cerámicas, restos de utensilios. Fuentes orales son aquellas que se van a ir transmitiendo de generación en generación, a modo de mitos, de cuentos o de leyendas. Y las fuentes audiovisuales, por acá podemos citar a los televisores, por acá podemos citar a los DVD, a las cámaras fotográficas, entre otros. Ya hemos hablado del concepto, de los caracteres, de la evolución de la fuente de la historia. Ahora vamos a hablar acerca de la división de la historia. En un primer momento lo vamos a enfocar la división de la historia desde el punto de vista universal. Y acá vamos a encontrar 5 periodos. Empezamos hablando de lo que es la prehistoria. Luego seguimos hablando de la edad antigua. Pasamos luego a la edad media. Luego hablamos acerca de la edad moderna. Y finalmente hablamos acerca de la edad contemporánea. 5 periodos que corresponden a lo que es la historia universal. Si hablamos acerca de la prehistoria, acá mencionamos que corresponde a los momentos iniciales en que aparece la Tierra, el mundo, y nos va a llevar
hasta la aparición de la Escritura. Luego hablamos acerca de lo que viene a ser la edad antigua. Y cuando hablamos acerca de la edad antigua, hablamos desde la aparición de las primeras civilizaciones hasta el año 476 después de Cristo. La Edad Media, hablamos desde el año 476 después de Cristo hasta el descubrimiento de América, año 1492. Edad Moderna. En la Edad Moderna hablamos ahora desde el descubrimiento de América, 1492, hasta la Revolución Francesa, año 1789. Y si hablamos acerca de la edad contemporánea, hablamos desde la Revolución Francesa, 1789, y hablamos hasta la actualidad. Luego vamos a hablar acerca de la división, pero de la historia peruana. Y acá vamos a encontrar a dos grandes historiadores peruanos. Y acá mencionamos a don Pablo Macera, y acá hablamos también acerca de Fernando Silva Santisteban. Cada uno de ellos tiene su propia apreciación acerca de la división de la historia peruana. Según Pablo Macera, la historia peruana se divide en dos etapas: etapa de autonomía y la etapa de la dependencia. La etapa de la autonomía, según el historiador Pablo Macera, ya estamos hablando desde hace unos 20.000 años hasta el año 1532. Y en esta fecha, en 1532, hablamos de la conquista del imperio de los incas. La etapa de la dependencia, hablamos desde el año 1532 hasta la actualidad. Según el historiador Fernando Silva Santisteban, hablamos del Perú antiguo, Perú colonial y el Perú republicano. El Perú antiguo nos menciona que corresponde a los primeros peruanos. El Perú colonial nos menciona que corresponde a 3 siglos. Y el Perú republicano corresponde desde el año 1821, fecha en la cual se logra la independencia del Perú, hasta la actualidad. Como verán, esto corresponde a la primera sesión de aprendizaje. Hemos enfocado 6 puntos: concepto, caracteres, evolución, fuentes, división histórica a nivel universal y división de la historia a nivel de Perú. Espero que la sesión de aprendizaje del día de hoy haya sido de su agrado y me despido hasta una nueva oportunidad.